Hola chicos, bienvenidos a MediVideo. El día de hoy vamos a hablar sobre la lectura y la interpretación del electrocardiograma normal. Este fue el video por el cual ustedes votaron en la página de Instagram. Si no nos siguen, aquí abajo en la descripción les dejo el link para que no se pierdan de ningún video. Dando inicio con el tema de hoy, tenemos que recordar que tenemos 12 derivaciones, 6 en el plano coronal y 6 en el plano transverso. En el plano coronal tenemos 3 vectores aumentados, los cuales van a estar señalando ABR hacia el hombro derecho, ABL hacia el hombro izquierdo y ABF hacia los pies. Además de eso tenemos las derivaciones 1, 2 y 3 en números romanos, las cuales van a ser derivadas de la suma de estos vectores aumentados. En el plano transverso tenemos B1 a B6, los cuales van a tener un sitio de colocación específico y nos van a dar información muy valiosa sobre las caras del corazón. Como les venía diciendo, las derivaciones precordiales tienen una ubicación específica y vemos que tanto B1 como B2 van a estar ubicados en el cuarto espacio intercostal, B1 sobre la línea parasternal derecha, B2 sobre la línea parasternal izquierda, B4 va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal sobre la línea media clavicular y B3 se va a encontrar ubicado en el punto medio entre B2 y B4. B5 y B6 también se van a ubicar en el quinto espacio intercostal, B5 sobre la línea axilar anterior y B6 sobre la línea axilar media. También tenemos que tener muy presente la constitución del papel electrocardiográfico. Es un papel milimetrado que nos va a mostrar que cada 5 milímetros tenemos un cuadrito grande y cada milímetro es un cuadro pequeño. En el eje X tenemos el tiempo y cada milímetro va a representar 0,04 segundos y cada 5 milímetros va a representar el paso de 0,2 segundos. En el eje Y se va a representar la amplitud o el voltaje, donde cada milímetro va a ser indicativo de 0,1 milivoltios y cada 5 milímetros va a ser indicativo de 0,5 milivoltios. La velocidad normal de la toma del electrocardiograma va a ser de 25 milímetros por segundo. Ahora vamos a ver lo que constituye el trazado electrocardiográfico normal y empezamos por la onda P. La onda P, esta que vemos acá, va a representar la despolarización atrial. Luego en el electrocardiograma lo siguiente que vamos a ver es el complejo QRS. El complejo QRS va a representar la despolarización ventricular y además de eso, incluido dentro del complejo, tenemos la repolarización atrial, la cual va a estar oculta porque la electricidad que se va a generar por la despolarización ventricular es muy grande para que esta repolarización se vea en el electrocardiograma. Y en la última parte del electrocardiograma es la onda T, que nos va a representar la repolarización ventricular. Además de esto tenemos unos intervalos. El intervalo PR, que va a estar medido desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, va a representar el tiempo de la despolarización atrial, la conducción por el nodo AB, es decir, el retraso fisiológico que hace el nodo, y el paso por el haz de His. El intervalo PP va a ser el tiempo entre el inicio de las dos ondas P consecutivas y es muy importante a la hora de determinar el ritmo sinusal porque todas las ondas PP y todos los intervalos PP deben ser igual a los intervalos RR. Y los intervalos RR se definen como el tiempo entre dos ondas R consecutivas y estos intervalos van a ser muy importantes a la hora de calcular la frecuencia cardíaca. Además de esto tenemos el intervalo QT que nos va a demostrar el tiempo que dura la despolarización y la repolarización ventricular y el punto J es el punto en el cual se acaba la despolarización ventricular, finaliza y se da inicio a la repolarización ventricular. Ahora sí tenemos una rutina de interpretación y para esto tenemos una mnemotecnia. Esta mnemotecnia de corazones re feos nos va a dar el orden por el cual lo vamos a interpretar y de este modo no se nos va a escapar ninguna anomalía que puede presentar el electrocardiograma. Entonces la C de calidad es lo primero que vamos a ver y es si está bien tomado el electro.
La R de ritmo es si es un ritmo sinusal. La F vamos a calcular la frecuencia cardíaca. En la E vamos a determinar el eje cardíaco. En la O vamos a ver la morfología de las ondas. Y en la S vamos a ver la duración y morfología de los segmentos e intervalos. Entonces vamos a ir mirando cada parte de la mnemotecnia. Entonces, en cuanto a calidad, lo primero es que el paciente tiene que estar recostado en decúbito supino, es decir, boca arriba, con el tórax desnudo. Luego le vamos a explicar al paciente que cualquier movimiento o temblor va a alterar el registro. Y vamos a seguir con la colocación de los electrodos. Entonces, como les expliqué anteriormente, los electrodos precordiales tienen una colocación específica y vamos a asegurarnos del buen contacto. Es decir, vamos a hacer una limpieza previa para eliminar la grasa y vamos a utilizar gel conductora. Lo siguiente es que vamos a calibrar el electrocardiógrafo y eso lo vamos a hacer con un estímulo de que 1 milivoltio tiene que producir una deflexión de 10 milímetros. Luego tenemos que asegurarnos que el paciente y el electrocardiógrafo deben estar conectados a un polo a tierra para evitar interferencias. Y lo siguiente es que debemos alejar equipos electrónicos, pues pueden alterar el resultado. Ahora, en cuanto al ritmo, tenemos que clasificar el ritmo como sinusal. Cumpliendo estos 4 criterios, todos se deben cumplir para clasificar el ritmo como sinusal. Lo primero es que debemos mirar las ondas P que sean positivas en las derivaciones 2, 3 y ABF y negativas en ABR. Entonces, como vemos en este electrocardiograma, las derivaciones 2, 3 y ABF, las ondas P son positivas y en ABR la onda P es negativa. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Ya más adelante vamos a ver cómo calculamos la frecuencia cardíaca a partir del electrocardiograma. Y el siguiente criterio dice que todas las ondas P deben anteceder un complejo QRS, es decir, que hay una buena conducción entre la despolarización atrial y la ventricular, y que todos los complejos QRS deben ser precedidos por una onda P. Esto nos dice que todas las despolarizaciones ventriculares tienen un origen en el nodo sinusal. Y por último, tenemos que ver que los intervalos RR sean regulares, es decir, que el tiempo de varios intervalos RR sean similares. Y lo máximo que vamos a aceptar de variación es un 10% entre intervalos. Ahora vamos a calcular la frecuencia cardíaca, el tercer paso de nuestra mnemotecnia, y tenemos 3 métodos. El primero, por estimación, tenemos que tener muy en cuenta esta pequeña tablita. Entonces, si sabemos que un cuadro grande va a representar el paso de 0,2 segundos, 5 cuadros grandes van a representar el paso de 1 segundo. Si multiplicamos esto por 60, tenemos que en un minuto tienen que pasar 300 cuadros grandes. Y sabiendo esto, vamos a establecer una relación. Entonces decimos que si hay una onda R por cada cuadro grande, es decir, una onda R por cada cuadro grande, vamos a tener que la frecuencia del paciente va a ser de 300 latidos por minuto. Si hay una onda R por cada 2 cuadros grandes, la frecuencia va a ser de 150. Y por ejemplo, en este caso, vemos que hay una onda R y una onda R separadas por un poquito más de 13 cuadros. Entonces decimos que la frecuencia cardíaca va a ser un poquito menor a 100, pues hay una onda R por cada 3 cuadros. También podemos decir que la frecuencia va a oscilar entre 100 y 75 latidos por minuto. El segundo método es contar el número de latidos por 10 segundos o el número de ondas R. Entonces, nuevamente, siguiendo la misma regla, 5 cuadros grandes van a representar 1 segundo, 50 cuadros grandes van a representar 10 segundos. Entonces contamos los 50 cuadros grandes, que es la línea roja, y contamos el número de ondas R. En este caso son 16. Y si multiplicamos esto por 6, para que sea el minuto, tenemos una frecuencia cardíaca de 96. También podemos contar el número de ondas R en 6 segundos y multiplicarlo por 10, pero como vemos no es tan exacto.
este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto y como vemos, obviamente entre menos contemos, menos exacto se va a volver nuestro resultado. Y el tercer método, el más complicado, es el método de la caja. Entonces, nuevamente siguiendo con este electrocardiograma, vemos que las ondas R están separadas por un poquito más de 3 cuadros. Y si sabemos que cada cuadro grande tiene 5 milímetros, entonces multiplicamos y vemos que cada onda R está separada por más o menos 15 milímetros. Ahora sabemos que cada milímetro representa el paso de 0,04 segundos. Entonces multiplicamos los 15 milímetros por 0,04 y nos da que hay 0,6 segundos por cada latido, es decir, 0,6 segundos por cada onda R. Pero como necesitamos pasar este valor a latidos por minuto, tenemos que dividir 1 entre este valor para que nos dé un valor que sea en latidos por segundo. Y ese valor es 1,66. Y ese 1,66 lo multiplicamos por 60 y nos da que la frecuencia cardíaca de este paciente va a estar en 100 latidos por minuto. Nuevamente, este no es un método que sea tan exacto y por su complejidad no es tan usado. Ahora vamos a pasar a la E, la determinación del eje cardíaco, y para esto vamos a tener muy en cuenta las derivaciones del plano coronal y esta gráfica, donde podemos ver que el eje normal del corazón va a oscilar entre menos 30 grados y un poco más de 90 grados. También podemos ver acá que cada línea tiene una derivación y si es positiva o negativa la derivación, cosa que va a ser muy importante para determinar el eje. También tenemos 3 métodos, al igual que al calcular la frecuencia cardíaca, y también van en grado de complejidad. Entonces el primer método, el más fácil, es que vamos a mirar, vamos a buscar una derivación perpendicular, vamos a buscar la derivación perpendicular a la derivación que tenga el complejo QRS isoeléctrico. Si vemos este electrocardiograma, nuevamente solo nos van a importar acá las derivaciones del plano frontal, y si vemos este electrocardiograma vemos que en la derivación 3 tenemos un complejo QRS isoeléctrico. Entonces nos vamos a la gráfica y vemos que la derivación 3 es la cual vamos a tomar de referencia y la derivación perpendicular a esta va a ser ABR. Entonces nos remitimos nuevamente al electrocardiograma y vemos que ABR va a ser mayormente negativo. Entonces vemos que acá dentro de ABR el negativo va a estar hacia este lado y vemos, entonces podemos decir que el eje cardíaco de este corazón va a estar entre, o bueno, va a ser más bien, no entre, va a ser 30 grados positivos. El siguiente método, vamos a calcular los vectores en D1 y ABF. Entonces si vemos D1 y ABF, vamos a contar el número de cuadritos que hay hacia arriba de la línea isoeléctrica en el complejo QRS y hacia abajo en el del complejo QRS hacia inferior a la línea isoeléctrica, al igual que en ABF. Entonces si hacemos la cuenta, en la derivación 1 tenemos 11 cuadritos hacia arriba por encima de la línea isoeléctrica y solo 3 cuadritos por debajo de la línea. Hacemos la sumatoria de esto y nos da un valor neto de 8. Hacemos lo mismo en ABF, hay 4 cuadritos, 4 milímetros por encima de la línea isoeléctrica y solo 1 por debajo de la línea isoeléctrica y nos da un valor neto de 3. Ahora, teniendo estos valores en mente, nos vamos a nuestra gráfica y vamos a poner D1 con su valor de 8 y siguiendo la misma escala el valor de ABF que sea 3. Hacemos la sumatoria de vectores y nos da un vector grande, el cual nos va a indicar el eje del corazón. Si tuviéramos un compás podemos determinar el valor exacto del eje, pero en este caso decimos que el valor del eje va a estar entre 0 y 30 grados, que es decir, normal. Y el tercer método, el más complicado, en el cual vamos a tener que comparar todas las derivaciones.
Entonces empezamos con la derivación 1 y ABF, perpendiculares ellas, y vemos que la derivación 1 es mayormente positiva, al igual que ABF, lo cual nos va a dar esta zona en la cual nos vamos a mover. Vamos a comparar las siguientes dos derivaciones, que son 2 y ABL. Nuevamente ambas son positivas, nos vamos a la gráfica y tenemos esta zona. Ahora vemos que una vez comparados estas cuatro derivaciones, tenemos una pequeña zona en la cual se van a intersecar estos dos vectores, que va a ser entre 0 y 60 grados. Y ya como último paso vamos a comparar las dos derivaciones que nos faltan, que son 3 y ABR. Vemos que 3 es mayormente positivo y en este caso ABR es más que todo negativo. Y nuevamente miramos acá en la gráfica y nos da este sector. Entonces si comparamos los resultados de las tres comparaciones, vemos que en este sector se nos van a intersecar las tres. Entonces podemos decir que el eje cardíaco en este caso va a estar entre 30 y 60 grados. Y eso son los tres métodos para determinar el eje. Continuamos con las ondas. Entonces vamos a mirar la morfología y el tiempo de la duración de las ondas. Entonces la onda P, vamos a tener una morfología positiva en las derivaciones 2, 3 y ABF y negativa en la derivación ABR. Por lo general, esta onda no va a durar más de 0,12 segundos y el voltaje no va a ser mayor a 0,25 milivoltios. El complejo QRS, vamos a mirar el ancho, es decir, el tiempo de duración, y no tiene que ser mayor a 0,12 segundos y no tiene que ser menor a 0,08 segundos. También vamos a mirar la morfología de las ondas Q y la onda R. La onda Q puede estar muy honda, es decir, que tiene una gran deflexión hacia abajo, y la onda R puede estar muy aumentada, es decir, que tiene un pico mucho más alto. En cuanto a la onda T, tenemos que tener en cuenta que va a ser positiva en las derivaciones 1, 2, B4, B5 y B6 y va a ser negativa en ABR. Tenemos que tener muy en cuenta esto porque algunas patologías nos van a mostrar una onda T negativa y tenemos que saber cuándo una onda T sí tiene que ser negativa y cuándo no. Y tenemos la onda U, la cual no va a ser evidente en la mayoría de los electrocardiogramas. Si la llegamos a encontrar, es más probable que la encontremos en las derivaciones B2 y B3. Por lo general no tienen una duración mayor a un milímetro, es decir, a 0,04 segundos. Y si esta onda U es muy prominente, incluso mayor que la onda T, va a ser indicativa de algún trastorno hidroeléctrico. Ahora para la S de segmentos e intervalos, iniciamos con el segmento PR. Entonces el segmento PR se va a medir desde el final de la onda P hasta el inicio de la onda Q y siempre tiene que estar sobre la línea isoeléctrica. El segmento ST se va a medir desde el final de la onda S hasta el inicio de la onda T y al igual que el segmento PR tiene que estar sobre la línea isoeléctrica. Este segmento es muy importante, pues nos va a mostrar algunas patologías como lo son las pericarditis y los infartos agudos de miocardio, ya sea sin o con elevación de este mismo segmento. Lo siguiente que vamos a mirar es el intervalo PR. El intervalo PR se va a medir desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Por lo general, no tiene que tener una duración mayor a 0,2 segundos, pero tampoco tiene que ser muy corto. Y es muy importante tener en cuenta que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, este intervalo va a tener una menor duración. En cuanto al complejo QRS, tenemos como un límite superior normal del ancho, como ya vimos anteriormente, pero según las derivaciones que estamos viendo, el límite superior normal, es decir, el valor máximo que vamos a aceptar, va a variar. En el plano frontal, este valor va a ser de 0,1 segundos, mientras que en las derivaciones precordiales el valor va a ser un poco mayor de 0,12 segundos. Lo siguiente es el intervalo QT. El intervalo QT, al igual que el intervalo PR, va a depender de la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca este intervalo se va a cortar
Y el cálculo del intervalo QT se va a realizar como el intervalo QT corregido. Este cálculo lo vamos a realizar mediante la determinación de la duración en las derivaciones 2, P5 o B6. Entonces, como les venía diciendo, el intervalo QT corregido se va a calcular mediante la fórmula de Bassett y tenemos que saber la duración del intervalo QT. Entonces, la fórmula de Bassett nos dice que el intervalo QT corregido va a ser igual al QT medido en segundos sobre la raíz del intervalo RR previo al QT que estamos viendo, también medido en segundos. Para hombres, los valores de normalidad y a frecuencias cardíacas normales van a oscilar entre 0.35 y 0.45 segundos, y en mujeres van a oscilar de 0.36 a 0.46 segundos. Entonces acá les tengo un ejemplo sobre cómo vamos a utilizar la fórmula. Entonces vemos que el QT va a tener una duración de 0.35 segundos. El intervalo RR previo va a tener una duración de 0.66 segundos. Y al aplicar la fórmula de Bassett, vemos que nos da un resultado de un QT corregido de 0.43 segundos, que ya sea hombre o mujer el paciente del electrocardiograma va a estar dentro de los rangos de normalidad. Esto también es muy importante porque si es menor a estos valores vamos a tener un intervalo QT acortado, y si es mayor a estos valores vamos a tener un QT prolongado, muy importante para ciertas patologías y muy importante porque algunos fármacos pueden inducir estos trastornos. Y ya con eso damos por concluida la rutina de interpretación. Corazones refeos, nuevamente calidad, ritmo, frecuencia, eje, ondas y segmentos e intervalos. Es muy importante que siempre que sean estrictos a la hora de interpretar el electrocardiograma. Yo les propongo esta mnemotecnia, este orden, pero mientras ustedes sigan el que ustedes quieran, el que a ustedes les convenga, y mientras no se les falte nada, no les falte nada y no se les vaya a pasar nada, todo va a estar bien. Y eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias.